Nuestro próximo disertante es el doctor Gustavo Costales, que es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del FLENI. Es miembro del Comité de Neurocríticos de STATI, que tiene un grupo pediátrico, que empezó a trabajar hace unos meses. Y las primeras manifestaciones neurológicas se escucharon en adultos, pero rápidamente empezamos también a escucharlas en pacientes pediátricos. Todavía nos queda mucho por aprender, como decía Rafa, pero bueno, lo que vamos aprendiendo lo queremos compartir. Gracias, Gustavo, los dejo con él. Bueno, en pediatría no hay tanto como en adulto, pero primero tenemos que ver si este es realmente un virus neurotropo o lo que se ve es secundario. No sabemos si es un neurotropo o es por lesiones secundarias a los procesos sistémicos. Hay 7 tipos de coronavirus, la realidad es que son todos respiratorios. Se han estudiado el 1243, el SARS-CoV-1 y el MERS-CoV debido a las pandemias que han desarrollado en Oriente, que tienen algunas características neurotropas. Lo que sabemos es que estos virus, tanto el SARS-CoV-1 como el 2, necesitan de una proteína de enlace para unirse a los receptores de enzima convertidora angiotensina 2 y de ahí ingresar a las células. La distribución en el organismo, bueno, están en pulmón, corazón, endotelio vascular, riñones, intestino y sistema nervioso central. ¿Qué pasa con los chicos? No sabemos. Hay varias teorías. Una diría que los chicos tienen menos receptores de AC2, sobre todo a nivel nasal, y que por eso están provocando menos infecciones, o al menos infecciones más asintomáticas. En cuanto a la distribución a nivel del sistema nervioso central, de los AC2, están distribuidos, hay mucha bibliografía, sobre todo en la corteza motora, en la circunvolución posterior del córtex, en la sustancia nigra, en bulbo olfatorio y a nivel troncal también. Y a nivel celular, casi todas las células, tanto neurona, microglia, como los astrocitos y los oligodendrocitos, son portadores de receptores. Si hacemos una búsqueda bibliográfica sobre qué pasa con esto a nivel sistema nervioso central, vamos a encontrar muchos artículos, sobre todo el de Mao, que es la serie más completa, que es de adultos, pero tiene algunos datos interesantes, que tiene 214 pacientes, la edad promedia es 52 años, y la infección respiratoria no severa en el 60% de los pacientes, 40% severa, y las manifestaciones neurológicas, que fueron del 36%, tienen una mayor incidencia en las infecciones severas. Por ejemplo, la CB 5.7 versus 0.84 y el daño muscular del 19 al 4.8. Y que los síntomas neurológicos aparecieron en forma temprana. Algunos pacientes con infección leve presentaron síntomas neurológicos sin tanto componente respiratorio. Las limitaciones del estudio, que es un retrospectivo observacional de historias clínicas, muchos diagnósticos fueron clínicos, porque es dificultosa la realización sobre todo de estudios en una pandemia como esta. Más estudios, como en New England Journal, es un trabajo de Helms en Francia, en Estrasburgo, con 58 pacientes, en 2 terapias, en un mes recopilaron los 58 pacientes, 14 tenían patología previa, pero el resto agregó durante la internación encefalopatía, disfunción del tracto corticoespinal, excitación, delirio, y 2 eventos de stroke isquémico, que pueden ser posiblemente secundarios a todo este proceso inflamatorio que estuvieron nombrando hace un ratito. ¿Cuáles serían los mecanismos de invasión y daño al sistema nervioso central? Bueno, habría 2 teorías, como un daño directo y un daño secundario provocado por la lesión cerebral hipóxica y por la injuria inmunomediada. Y en cuanto al directo, la entrada directa del virus al nervio olfatorio, la propagación transináptica y la propagación de la barrera hematoencefálica. En cuanto al ingreso, todos estos virus ingresarían por la cavidad oronasal, infectarían la mucosa nasal y de ahí atraviesan la placa cribriforme del etmoide, infectarían el bulbo olfatorio
y de ahí se transmitirían, o directamente ingresarían al sistema nervioso central. La otra postura es que a través de las ramas del nervio olfatorio ingresen al bulbo y después se transmita al sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas de esto son la anosmia y la geusia, que manifiestan estos pacientes, aunque su prevalencia es amplia en la literatura. Por ejemplo, en Wuhan se reportaron solo el 5% de hipogeusia y hiposmia, a diferencia de Italia, que ya reportó el 19% de afecciones de quimiosensoriales, y en Alemania ya el 88% de los pacientes presentó una disfunción olfativa gustativa, que no es inherente solo al COV-2, porque cualquier gripe o congestión nasal te lo pueden dar, pero sí tiene importancia, sobre todo para la detección temprana y el contagio. En cuanto a la transmisión transináptica, ratones transgénicos que fueron inoculados con SARS-CoV-1, intranasal, el virus invadió el sistema nervioso central, una ruta transcripcional, y el mismo se vio esto mismo se vio con el MERS-CoV y con el CoV C43, que fue otro de los más estudiados. Cada vez hay más pruebas que convalidan que las terminaciones, que sobre todo el COVID invade las terminaciones nerviosas periféricas y se disemina en forma retrógrado a lo largo del sinapsis hasta obtener el acceso al sistema nervioso central o a la neurona, ¿no? Al cuerpo neuronal. Todos estos virus, por ejemplo el herpes, el HIV, el OC43, usan, como está ahí en la parte inferior, un transporte axonal retrógrado rápido para infectar el cuerpo neuronal de la neurona, ¿no? En cuanto a la propagación a través de la barrera hematoencefálica, la barrera hematoencefálica está compuesta por varios componentes: el endotelio vascular, la membrana basal, el pericito, el astrocito y después la neurona, que se unen en forma bien estrecha y permiten ahí regular la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Habría dos teorías de propagación a través de la barrera hematoencefálica. Una es la infección y transporte a través del endotelio vascular, ya que el endotelio vascular tiene receptores AC2. Esto se vio reflejado en un paciente en una necropsia en Mount Sinai, de un paciente con distrés respiratorio severo que falleció, y en la anatomía patológica se veían partículas virales empaquetadas en vesículas dilatadas, y en la microscopía electrónica se vio endo- y exocitosis de partículas de células endoteliales. El segundo mecanismo es la infección leucocitaria, o caballo de Troya, haciendo referencia a la Odisea de Homero, donde un caballo que es obsequiado a Troya, que era una fortificación impenetrable, ellos lo aceptan, y con soldados adentro invade la ciudad de Troya. En este caso, el caballo sería el leucocito, y los soldados que iban adentro serían acá el COVID, y de esa forma invade e ingresa al sistema nervioso central. Diferentes virus, como el COV-1, invade linfocitos, monocitos y granulocitos. El COV-2 ya está probado que invade linfocitos T, aunque no permite la replicación del virus intracelular. Producto de la invasión directa, como manifestación clínica, podemos tener encefalitis. Es una publicación del Journal Infectious Disease, de un reporte de caso Takeshi, donde un paciente empieza con fiebre, cefalea y astenia, y posteriormente presenta una convulsión y ingresa con un rasgo de 6 en 15, con rigidez de nuca, le hacen una tomografía, tiene un cerebro con edema y un tórax con opacificaciones pulmonares.
liquiocefalorraquídeo tenía 2 elementos, a predominio monomorfo, le hicieron todas las serologías que fueron negativas, y en medio de la pandemia, obviamente, le pidieron el COP2 que le dio positivo, aunque el hisopado había sido negativo. En la resonancia que se ve después, a los 20 días, en la difusión vemos como hay una hiperintensidad a lo largo de la pared, ahí se ve bien en la figura A, de la pared del lado derecho a nivel ventricular, y en el FLAIR también hay cambios en la señal hiperintensa, en el lóbulo mesial e hipocampal, y hay atrofia también a nivel hipocampal, con una imagen a nivel en la D, donde se ve una pansinusitis que pudo haber sido el sitio de ingreso. En cuanto a las lesiones secundarias, tenemos la lesión cerebral hipóxica, que en general en estos pacientes son mediadas por el síndrome de distrés respiratorio, y la hipertensión arterial que genera esto por el endotelio vascular que estábamos hablando, los receptores, y la injuria inmunomediada. En cuanto a la manifestación de la encefalopatía hipóxica, tenemos la tóxico-metabólica o tóxico-hipóxica, que es un síndrome de disfunción cerebral reversible, que en realidad no es solo por hipoxia en proceso infeccioso agudo, pero en este caso podría ser, también obedece a trastornos metabólicos o a toxemia sistémica. Puede presentar alteraciones en la conciencia, excitación, hasta coma en el paciente. En la imagen vamos a ver edema, y en el liquiocefalorraquídeo sin evidencia inflamatoria. El otro mecanismo es la injuria inmunomediada. Dentro de este mecanismo, el virus se une al linfocito T, la activación de linfocitos T hacia la microglia produce la activación del macrófago, y el macrófago va a desencadenar la necrosis neuronal. Si esto ocurre a nivel sistémico, la estimulación de macrófagos en forma desmedida puede llevar al síndrome hemofagocítico con la liberación de citoquinas proinflamatorias. También, como un segundo mecanismo, a nivel central, estos virus se unen a los astrocitos porque tienen receptores de AC2, y de esta unión se produce la activación de los linfocitos B, que también llevarían a la apoptosis neuronal. Y como tercer mecanismo, los dos primeros son bien agudos, y el tercero sería más diferido, con la activación de los oligodendrocitos, que se produciría la activación de los linfocitos B, y con diferenciación a células plasmáticas y liberación de inmunoglobulinas. Estos son los responsables de todos los fenómenos, como decía, diferidos, como por ejemplo el Guillain-Barré o el mecanismo que comentó anteriormente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, ya habíamos hablado en el trabajo de Mao, los eventos vasculares y stroke. Acá también Li Yang publica 13 pacientes con ACV isquémicos, hemorrágicos y trombosis del seno. Eran todos pacientes añosos y graves también. Posiblemente sea secundario a todo el proceso, bueno, obviamente sistémico. La insuficiencia ventilatoria central, una serie de 3 casos en Nápoles, con afección del tronco encefálico. Los pacientes, al querer ser extubados, no tenían reflejo de oxígeno y tampoco ventilaban. Otra de las patologías o manifestaciones clínicas pueden ser la encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica, que en general es más en el adulto también, que es un síndrome inmunomediado perinfeccioso, que se ve más comúnmente secundario a la influenza, pero hay un caso descrito por COP2 en este caso, y en la resonancia se ven lesiones hemorrágicas talámicas bilateral, con nódulos temporales y medialos, y en la región insular también. En general, lo más probable es que se deba a la liberación de citoquina circulante, y a nivel sistema nervioso central, que alterarían la barrera hematoencefálica y permitirían
la permeabilidad a todas estas sustancias y anticuerpos. Otros mecanismos inmunomediados, como mencionamos anteriormente, está el síndrome de Guillain-Barré, que a diferencia del síndrome clásico, el tiempo de latencia no parece ser tan claro en estos pacientes. Hay marcada debilidad en extremidades inferiores por sobre las superiores, y una pérdida de los reflejos osteotendinosos profundos con sensibilidad sensorial de forma variable. El líquido cefalorraquídeo en estos pacientes, en los que estuvieron medianamente estudiados, no mostraron la disociación típica albuminocitológica de los pacientes con Guillain-Barré. Y el mecanismo propuesto que se plantea son anticuerpos contra glicoproteína de superficie, o también que puedan ser mediados por la famosa hiperinflación, síndrome de activación macrofágica o tormenta de citoquinas. En pediatría hay poco, y lo poco que hay no queda muy claro, por eso es muy importante pesquisar a todos los pacientes que tengamos con manifestaciones neurológicas, y creo que lo más importante de la charla son estas 3 cositas que voy a nombrar ahora. Primero, el trabajo que están haciendo ahí en el CUNA, cuyo objetivo es documentar la presencia del SARS-CoV en muestras de líquido cefalorraquídeo en pacientes pediátricos con sospecha o diagnóstico de COVID. El otro es que hay un registro latinoamericano de las manifestaciones neurológicas en COVID, que sería muy importante que todos volcáramos la información ahí, así se puede llegar a hacer una buena base de datos, y de ahí sacar algunas conclusiones, si no van a ser todos case report. Y por último, aprovechar lo del latinoamericano, la semana que viene vamos a hacer un webinar con gente también del Comité de Neuro de la SATI, como Paula Caporal, Silvina Mucio, Eugenia Vázquez de Salta, y gente de Latinoamérica, de Ecuador, de Brasil, de San Pablo, donde van a relatar casos de COVID en pediatría, en pacientes críticos. Lo mismo en México, que ellos tuvieron, todavía no hay nada publicado de eso, pero bueno, lo van a contar en el webinar de la semana próxima. Así que bueno, muchas gracias.